Bueno, ahí, si querés quedarte a hablar con Romina, creo que estás por ahí, Romina, ya conectada. Nuestra amiga de la casa ya, Romina Cáceres, psicóloga, bienvenida. ¿Cómo andás? Me quedé un poco. Hola, Romina. Hola Alejandro, hola Federico, ¿cómo están? Buenos días. Sí, acá estaba escuchando atentamente. Está bueno hablar de temas mezclados, porque la radio también tiene esa cosa linda de ir hablando de lo que pasa en el momento, en la actualidad, ¿viste? Último. Analizanos, Romina, a ver de lo que, con tu mirada sobre No, pero cómo ves ella, el mundial y todo. de nosotros, no, ella cobra por una sesión, No, yo también, pero bueno, estamos jugando un poco. ¿Cómo ves Sí, esta claro. locura mundialista y esta cosa que hay? Hay gente, hay quienes juzgan a otros por conducta. O sea, vos mirás el mundial, sos un tarado que se morfa todo el verso que viene del poder. Mm. Y hay como críticas así cruzadas, ¿viste? ¿Cómo ves esto de que no nos podemos abstraer de estar alegres o participar de esta locura? Es cierto que genera mucha alegría, es cierto que Sí. también aporta esta sensación de unión, puede generar también esta cosa de unirse al otro. Ahora, también les comparto lo siguiente, a ver ustedes qué opinan. A ver, Esto se probó en laboratorio y biológicamente tiene un sentido. a ver. Sobre todo le pasa a los hombres. Mm. Los hombres, muy fanáticos del fútbol sobre todo, cuando pierde su equipo, se les midió en sangre la testosterona y baja significativamente. No aquel que juega, que también es sabido que le baja la testosterona cuando pierde, pero sino también el público que está viendo un partido de fútbol y luego de que pierde, le baja la testosterona. ¿Qué nos implica esto biológicamente? Que la persona no solamente está viendo algo en relación a su equipo, que le genera unión y que comparte con su familia y con sus amigos, sino que también lo vive como una pérdida personal, porque el cerebro solo reacciona de esa manera, con baja de testosterona, cuando lo vive como una pérdida, es decir, algo en mi vida yo perdí. Claro. Entonces, es cierto que genera unión y alegría. Ahora, también es importante tener en cuenta, porque hoy juega Argentina. Mm. Y si pierde, ¿qué pasa con la testosterona Con de la todos los testosterona, bueno. argentinos? ¿Y en cuánto tiempo? Es buenísimo, porque ¿en cuánto tiempo puede volver Al a nivel estar normal. a los niveles anteriores? Y bueno, dura unos días, según lo que registran los estudios, que tiene variaciones, por supuesto, depende de la cultura y depende de cuán fanática sea la persona de que se le midió el estudio, pero más o menos dura unos días. Puede durar 24 horas, puede durar un poquito más, pero dependiendo de la intensidad con la que se perciba esa pérdida. Que por eso me parece interesante Está muy bien. plantearlo como debate, porque Mm. la persona que le baja la testosterona lo vive como una pérdida personal. Es como Claro. si yo hubiese perdido dinero, si yo hubiese perdido algo importante en mi vida. No es algo externo a mí, lo vivo como algo propio. Me parece que en ese sentido es interesante teniendo en cuenta qué cosa, la balanza. Esto Mm. que planteaba Alejandro respecto de, bueno, ¿qué me permitiría sortear una pérdida territorial si yo vengo, por ejemplo, que la norma, lamentablemente la norma en nuestra sociedad, y esto cada vez se va acelerando más, es el individualismo. Estamos cada vez más aislados. Desde el 2020 esto se aceleró. Estamos Mm. a veces muy juntos, pero la sensación es esta cosa del individualismo como rasgo psíquico. De hecho, es lo que fomenta después que surjan otras cosas como el hedonismo, esta cosa Mm. de pensar solamente en uno mismo, ¿no? En lo que me importa a mí. Si uno compara con las generaciones de los abuelos, había una sensación de comunidad mucho más grande. Entonces, tal vez una pérdida de testosterona, una pérdida de un partido, no implicaba lo mismo antes que en esta sociedad con Claro. estas características. Pero Romy, imagínate entonces cómo están los uruguayos. Nosotros estamos, los argentinos debemos estar más arriba en testosterona. Imagínate, volvieron en primera fase, No, pero acá 2 puntos. acá hay algo buenísimo lo que dice Romina. Sí. Primero esto Sí. que comenta me encantó. Y vos sabés que hice un vivo en Instagram, leí bastante y metí alguna reflexión personal del libro de... ¿Vos nos estás viendo? Sí. Del libro este de ¿Cuál? Pablo Muñoz Iturrieta, que Ajá. se llama Apaga Apaga el el celular, celular. encende tu cerebro.
y hablé bastante del tema de un capítulo que él habla de la soledad, donde justamente habla del individualismo. El individualismo, la exclusión, el ostracismo, el ser independiente como valor en sí mismo, y él dice que no está bien, que en un principio dependemos de otros, y también es madurez que otros dependan de uno en algún momento. Pero esta cuestión de tenés que ser independiente es parecido a lo que vos decías, el hedonismo, arlátela solo, no importa en esta jungla, no mires al de al lado, es un problema que tiene el otro, y vos fijate cómo te salvás. Romy, eso que dice Alejandro es bajada de línea New Age, ¿o no? ¿Es una cosa que viene de ahí? Y viene un poco de ahí, pero también viene de introducir la lógica del mercado a los vínculos. Eso parece como que es algo que nos acompañó siempre, pero no. Esto es insertado psicológicamente, no es algo natural. De hecho, hay un matemático que se llama John Nash, que hicieron la película de Nash, Una mente brillante, que él prueba que en realidad la configuración en la naturaleza humana y la que más funciona para ganar cosas en la vida, inclusive partidos de fútbol, es la cooperación, nunca la competencia. Matemáticamente, nuestra naturaleza está funcionada para cooperar, no para competir. Cuando se introduce la lógica del mercado, los vínculos humanos, yo dejo de ver al otro como alguien que está haciendo un camino completamente distinto al mío, que tiene algo completamente distinto para aportar en la sociedad, y lo veo como alguien con quien yo tengo que competir. Es como una carrera, y esa lógica no es natural, es inducida, es ingenierizada, no forma parte de nuestro código de la naturaleza. Entonces, en este mundo digital, ¿qué es lo que sucede? Todos están en competencia. A partir de quién tiene más, quién tiene ese tener más, que es la lógica del consumismo. Seguí. Sí, porque quedaste sola en pantalla. Sí, quedaste sola. La lógica del mercado, del consumismo, ¿qué es lo que implica psicológicamente? Psicológicamente yo empiezo a competir con el otro, con la idea superficial que me muestra el otro en redes sociales sobre la vida que va obteniendo, no a partir de la profundidad de lo que le pasa a la persona. De hecho, hay un filósofo que dice, esto se ha transformado en el mundo del espectáculo, porque ya dejamos de vincularnos con el otro en su totalidad y nos relacionamos con la imagen que proyecta. Y eso produce psicológicamente una cosa muy loca, que es que empezamos a competir con el otro, con mi hermano, con mi amigo, con mi padre, con mi madre, y eso es algo que antes no se daba. Es una lógica posmoderna esa, es novedosa. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el fútbol también tiene cosas muy positivas, porque promueve esta cosa en el caso de los hombres, porque a los hombres les interesa el fútbol, a las mujeres, por más de que, como la canción de la niña futbolista de Julieta Venegas, que se convirtió en un meme. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden jugar al fútbol, pero por naturaleza no les interesa, a los hombres les interesa más. ¿Qué le genera a los hombres el fútbol o otros deportes de cooperación? Algo que está en la naturaleza también del hombre, que es la competitividad, sí, pero cooperativa. Los hombres compiten en un momento, sí, está la lógica competitiva, pero para acomodarse en el grupo y luego funcionar en cooperación con un fin común. Es lo que prueba Nash con esto que les decía, de que la cooperación en realidad no es esta lógica darwinista que también es impuesta y traída de la teoría de Adam Smith, de la lógica del mercado. Darwin trae la teoría de Adam Smith, que es la lógica del mercado, y la traslada a la lógica de la naturaleza, de los seres vivos. Pero en realidad la naturaleza funciona por evolución en cooperación, nunca en competencia. Vos sabés que sí, estaba pensando en Novak Djokovic, que también es un animal competitivo, y al mismo tiempo él ayuda un montón a otros tenistas que no tienen recursos, entrena con otros. La otra vez lo vi con su hijo practicando. Por supuesto, él quiere ganar y te hace mejor por ahí. Él ahora juega con Sinner o con los que jueguen. Y van siendo mejores en su expertise. Pero ahí no tenés equipo, estás solo. No, ahí está solo, pero él
Es una persona que coopera con un montón de Sí. causas, o sea, no se queda solamente Bueno, tipo Bill Gates también coopera, ¿viste? Cómo nos ayuda. Hay cada filántropo Sí, también dando olvídate. vueltas. Ahí Bueno, No, por eso. no, No, pero pero ese es te un quería- falso líder. Es un falso líder, un falso profeta. Quería agregar algo que alguna vez leí antes Sí. de irme, porque tengo un turno tomado. Sí. Que leí competencia, cooperación y co-creación, que es como algo todavía más elevado, ¿viste? Además de cooperar, creás con otros realidades nuevas y nos gusta, ¿no? Qué sé yo, ponele que un día demos un curso juntos, lo que fuera, una charla, o acá que estamos con Fede y vamos co-creando a la vez que cooperamos. Sí. Nada, me acordé de eso, de la co-creatividad como Excelente. aporte. Excelente. Bueno, ¿te vas, Alejandro, o te despedimos? Me voy y Mira, tengo te que tomar despedimos. un turno, pero quiero seguir hablando otro día con vos, Romina. Y No, Romina contar- es de Activate Estrella Exclusiva, no te la vamos Ah, a... no sabía, no sabía eso. No, tenemos contrato. Sí, sí, hay muchos temas y ya que hablamos de la cooperación, bueno, para los tiempos que se vienen es fundamental, Sí. así que por supuesto Alejandro, a disposición. Mirá, Gracias Estar unidos. por tu energía, me Mira, encanta. tenemos una producción, viste que Activate tiene producciones musicales. Escuchá esta, te despedimos con una canción. Poné la canción que habla de la colaboración. Es de Activate esta canción. Sí, a ver. Escuchala. ¿Suena? Nueva humanidad, hermanos al sol, amando la tierra sin pedir perdón. Colaboración soberana, mano con mano hoy, saliendo de la competencia, volviendo al corazón. Volver a la simple, a lo que sí es real. Al agua entre los dedos, al respirar. Amor al agua, amor a la luna, amor al sol, amor a la bruma. Familia reunida, tan simple estar aquí, limpiando el pasado, volviendo a vivir. Saliendo de la rueda del sufrimiento gris, olvidando el miedo que sembraron por ahí. Traumas fabricados para hacerte temblar, pero somos parte de un todo al caminar. Respeto al todo que nos dio su lugar. Si yo te miro dentro, me miro igual. Amor al agua, amor a la luna, amor al sol, amor a la bruma. Familia reunida, tan simple estar aquí, limpiando el pasado, volviendo a vivir. Gracias sol, gracias luz, gracias Gaia, gracias vos, gracias a vos hermano, gracias a vos hermana, lo siento mucho, te pido perdón. Amor a la... Qué productora que tiene Activate Argentina. Romy, ¿te gustó la canción? Excelente, ¿La escuchó? excelente. No sé si la escuchaste estando conectada o... Sí, lo estaba escuchando. Ah, buenísimo. me Perfecta encantó. para el tema que estábamos hablando. Claro, por eso era oportuna. Bueno, ahí se está yendo Alejandro. Nos vemos. Buen fin Nos de... vemos igualmente, Alejandro. Bueno, sí, la verdad que el fútbol... Hay tanto debate en las redes porque como nos dimos cuenta de varias... Yo no le digo conspiraciones, le digo organizaciones, ¿no? En contra a veces de la humanidad. Entonces uno está poniendo la lupa en un montón de cosas que vienen desde el poder, pero bueno, entonces, y va por ahí el debate en las redes, ¿viste? Va por ahí. Ujú. De todas maneras, ¿viste? Uno no puede abstraerse de... Yo le decía a Alejandro, un punto de contacto que tengo con mi hijo es el fútbol, ¿viste? Si yo dejo esos lugares... Sí.
¿qué conexión tengo con un adolescente que está en las redes y es difícil, ¿viste? Tratar de abstraerse de una coyuntura por una postura ideológica o lo que sea. Exactamente, sí. A ver, el equilibrio me parece un buen concepto para poder hablar sobre esto, porque ¿qué pasa? Es cierto que el fútbol es utilizado por las estructuras de poder, eso no lo podemos negar, eso es una Claro, realidad. sí, sí, sí. Eso es real, Sí. ¿sí? Y que se utiliza para diferentes fines dentro de esta dinámica biopolítica. Ahora, estoy nombrando un concepto importante, biopolítica, es decir, cómo el poder influye en mi propio cuerpo o en mi propia vida. Esa es la característica. Foucault decía que el poder se ha vuelto biopolítico y psicopolítico porque ya ahora no solo influye directamente en el territorio del propio cuerpo. Ahí podríamos poner el ejemplo de la dinámica del control poblacional. Todo lo que sea control poblacional es dinámica del cuerpo, la reproducción de una población, etcétera, el propio cuerpo. Y entonces, ¿cómo podríamos pararnos para mantener nuestra soberanía personal, incluso si uno decide, como por ejemplo, compartir, como es tu caso, con tu hijo, esta dinámica de unión, que sea utilizado para el revés, como un proceso de soberanía personal y no como algo que viene justamente a inmiscuirse en mi territorio personal? Bueno, es con una mirada crítica. Es decir, por ejemplo, sosteniendo no solamente el fútbol como punto de unión, sino con mi comunidad, sino otros puntos, porque en un momento Alejandro nombraba esto de quitarse la vida, del suicidio. El suicidio en una persona siempre se da cuando ya considera que no tiene territorio, cuando ya siente que no tiene más nada en su vida, no quedó ni un pedacito de vida ni de territorio. Entonces la persona cae en el suicidio. Bueno, ¿cómo tomar al fútbol como parte de la dinámica de la soberanía, conservando la soberanía? Bueno, construyendo un territorio fuerte, una comunidad fuerte, que es todo lo que ataca al mismo poder. El control biopolítico lo primero que destruye es la familia, la unión. El 2020 fue un ejemplo paradigmático de eso. Lo primero que hicieron fue aislar a las personas de su vínculo, prohibir el abrazo, prohibir el contacto físico. Entonces, despojarlas de esa territorio, forma... sí, de territorio, de tribu, de familia, de todo, ¿no? Territorio entonces, en amplio sentido. Exactamente, entonces, si yo lo incorporo en ese sentido al fútbol y no caigo en esta dinámica, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo sería un ejemplo al extremo para tomarlo como que hoy sucede, ¿no? Una persona que está en un proceso de soledad muy grande, que no se saluda con sus vecinos, que tampoco cuenta con una estructura familiar que lo sostenga, que está en una cuestión constante de adicción dopaminérgica con el mundo digital, está muy metido en los videojuegos o en el mundo digital de las redes. Esa persona, si entra a ver este partido de fútbol y pierde su equipo, supongamos el de su país, y bueno, el efecto va a ser bastante más devastador que en una persona que tiene una comunidad fuerte, que lo toma como un ritual de unión, que lo utiliza incluso para poder unir a la familia y festejar si sale bien y si sale mal, y bueno, también comemos algo rico y no pasa nada. Claro. El impacto psicológico en ese caso va a ser mucho más devastador en esta persona que va a estar aislada, en una cuestión constante de estimulación de dopamina que es adictiva, que intenta suplantar la serotonina y la oxitocina que yo tendría con el contacto físico con otras personas, porque esto que nombrabas, Fede, respecto de la unión del fútbol como ritual, porque lo planteabas de esa forma, como un ritual con tu hijo, tiene muchas características, no es solamente me siento a ver frente a una pantalla fútbol, no, hay un ritual de unión. Nos sentamos, debatimos, compartimos, yo te comparto información, aprendemos sobre armamos ¿cómo se llama esto? El fixture. Las figuritas, el fixture, o el fixture. Sí, lo que sea. Exacto, Sí. el álbum, eso es un ritual de unión. No solamente está involucrada la dopamina en el momento instantánea del partido que yo siento, o la adrenalina de sentir en el momento del partido. No, hay todo un ritual de unión. Eso me parece muy importante. Entonces, esta cosa, esta estimulación momentánea, la euforia momentánea de ganar,
no solamente es esto, está insertada en un sistema con otro tipo de activación biológica, oxitocina, la unión, el ritual, el compartir, el contacto físico, el involucrarse, moverse hasta la casa del vecino, a la casa Claro, de la abuela Romy, para ver. ahora nos vamos a una pausa. Bueno, sería una síntesis esto de positivar lo que nos brinde el sistema, ¿no? Siempre se trata un poco de eso también, ¿no? Exacto. Y, a ver, utilizarlo con criterio propio para mantener la soberanía personal. Claro. ¿Qué es la soberanía? Que el poder no venga a generarme determinados efectos biológicos por mí, ¿no? Claro. Yo lo controlo, yo lo manejo. Bueno, ahí vamos a una pausa y volvemos en un minuto. Dale. Caminando bajo este hermoso sol. En vacaciones de invierno hay planes que son un 10. Los que te hacen reír, los que sorprenden, los que se comparten, los que disfrutan grandes y chicos. Del 4 al 19 de julio, la ciudad se llena de planes en museos, parques, plazas, el tríptico de la infancia, la comedia, el cultural Fontana Rosa y espacios de toda la ciudad, con entrada gratuita o precios muy accesibles. Consulta la agenda en rosario.gov.ar. Organiza Municipalidad de Rosario. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Yeah. Oh. Actívate, Argentina. Creo en vos. Creo en tu nuevo sol y creo en tu voz. Hermano, estás acá y estoy con vos. Nos encontramos, por fin tras tanto andar estamos juntos. En este nuevo sol, soberano vos, soberano vos, soberano yo, juntos para vivir. Bueno, ahí estamos volviendo con Romina. Hacía bastante que no charlábamos, Romina. ¿Dónde andás vos? ¿En qué parte del país? Bueno, ahora estoy instalada definitivamente en Corrientes. Yo soy correntina. Estuve viviendo en Uruguay, pero yo soy correntina, así que acá estamos, por el norte. Que hoy ya está haciendo calor, te digo, por acá. ¿Y hace mucho? ¿Cuánto tiempo viste en Uruguay? ¿Mucho? Y unos años, sí. En total, unos 6, 7 años. Porque viví en 2 momentos. Después también, en el medio viví en Buenos Aires. Y ahora por Corrientes de vuelta. Y ahí te quedás acá, ¿o no sabes? Sí, Nunca sabes. el objetivo era estar cerca de la familia, así que bueno, estamos cerca de la familia, claro. y bueno, eso siempre ayuda, es positivo. Corrientes es la capital, digamos. Sí, a las afueras, pero sí, en Corrientes capital. Es hermosa ciudad, yo la conocí hace unos años, hace poco, hace 4 o 5 años. Es hermosísima, Es ¿viste hermosa, lo que es? hermosa, la provincia también es hermosa, ¿no? Pero Es impresionante, tiene una tradición y una sangre guaraní muy fuerte, el correntino. Por eso también hay tanto interés acá, pero sí, es una sangre fuerte. sí, guerrera, ¿no? Guerrera, sí. De hecho, se lo llama así, el correntino cuchillero, porque Cuchillero. claro, defiende el territorio. Sí, sí, sí. El gaucho. Estuve en un 25 de mayo, justo. Estaba toda la ciudad en la calle, el desfile, el gobernador, ¿viste? Fue Sí, una linda, sí. una linda experiencia, cómo se vive ahí, verlo ahí de cerca. Así es. Eh. La primera ciudad patria está acá. Yo en realidad nací en un pueblito que se llama Curuzú Cuatiá. Ah, sí. Es la que ahí- primera ciudad, sí, es la primera ciudad patria, y bueno, y tiene una gran cultura también. Ahí hay músicos impresionantes de chamamé. Y además, Es- bueno, es- lo tremendo es la fauna y la flora de ahí, ¿no? Hay un montón de excursiones y... Exactamente, sí. Está bueno, una de las reservas de agua más grande del mundo, en Corrientes. Entonces te criaste entre animales salvajes, Sí. un poco así, ¿no? Sí, más o menos, en la ciudad, pero sí, igual ahora sí ya estamos más viviendo acá en una zona más verde, porque bueno, ese era el objetivo también, estar cerca de la familia y en un lugar Claro, a ver, no tan metidos en la ciudad. Ya hemos vivido en lugares así muy en el pleno caos. Ahí en Buenos Aires, por ejemplo, estábamos en Córdoba y Maipú. Imagínate, en claro. pleno centro. ¿Y cómo hacía una correntina para adaptarse a eso, a ese quilombo Y de... bueno, sí, va cambiando la psicología, eso te aseguro. Cómo Sí. cambia la psicología de una persona dependiendo de dónde vive es increíble. Se va adaptando.
Sí, El ruido de autos constantes, las bocinas, ¿viste? El ruido de ciudad. exacto. El caos, Claro, sí, el caos pero bueno, total. es, hubo un proceso interesante de adaptación y de flexibilidad mental durante todos estos años, que me sirvió ahora para también ir pescando cosas, ¿viste? Que Claro. después voy viendo, me quedó un poco de ahí, Claro, te de sometiste esa a una cosa. experiencia que sin duda te hizo crecer, porque eso al final Sí, te da, sí, así te es, agranda así es. el plafón. Romy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué actividades estás haciendo como para compartir nosotros? O sea, charlas, cursos, lo que quieras decir. Bueno, importante. Vamos a estar en Buenos Aires pronto, así que pueden seguirnos en nuestras redes para anunciar las charlas Ujú. que vamos a estar dando en Buenos Aires en un mes más o menos, que van a ser sobre guerra psicológica y cómo reestructurar el sistema nervioso, porque viste que Mm, ese proceso que nosotros le ponemos ese nombre que parece así como suena muy, muy abstracto, pero en realidad es muy concreto, va generando un efecto en el sistema nervioso. Así que de eso vamos a estar hablando en las próximas charlas. Nos pueden seguir en Psicoclínica Equilibrio. En YouTube mm. estamos así, en Instagram, así estamos, Psicoclínica Equilibrio. Después lo De vamos eso a, en la descripción de esta charla lo vamos a poner. bueno, gracias. ¿Con quién, Y con quién lo das, Romina? eso lo voy a dar sola, Sola. lo voy a estar dando sola y bueno, y después vamos a anunciar algunas sorpresas también que Mm, vamos a estar haciendo ahí en Buenos Aires. Pero la charla que vamos a estar dando va a ser sobre eso, sobre guerra psicológica y cómo hacer para hacerle frente, cómo reestructurar y resetear nuestro sistema nervioso, porque básicamente esta guerra psicológica va afectando y sensibilizando el sistema mm, nervioso y uno después no se da cuenta, pero reacciona en los vínculos, ujú. en la vida diaria, ¿eh? Claro, Con un sistema nervioso que está como afectado por ese proceso de que nosotros le llamamos guerra psicológica porque es algo que no es natural. Surge, viste, viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Eso vamos a estar haciendo. Y estuvimos dando un curso junto a Florencia Rego, que terminó hace poquito, mm. Florencia Rego, de soberanía personal, es decir, Ah, del control social a la soberanía personal, que estuvo muy bueno también. Y bueno, y hace poco terminamos también, que está disponible para aquel que quiera acceder al curso de pareja coherente también. mm, Es un curso que ese sí, te digo, Fede, lo vengo elaborando hace muchísimos, muchísimos años. ¿Por qué? Porque esto que denominamos guerra psicológica, y que recién estábamos hablando con Alejandro, esto de la destrucción de la comunidad, y qué es lo que aparece como destrucción de la comunidad, y bueno, el hiperindividualismo, no claro, queda otra. Entonces, es un mecanismo de defensa. Si yo no puedo contar con nadie porque sospecho que el otro siempre me va a traicionar, eso es guerra psicológica sobre el sistema nervioso. Y bueno, entonces yo me confío en mí mismo, siempre me apoyo en mí mismo, me fijo únicamente en mi propio claro. bienestar, trabajo para satisfacerme a mí mismo. Ujú. Pero ¿qué pasa? Eso viene acompañado de una destrucción de los vínculos fundamentales entre los cuales está la pareja. Viste que hemos hablado Mm, en tu sí, programa varias sí, sí. veces de cómo se manipula específicamente la sexualidad humana y los efectos desastrosos que esto está teniendo. Tenemos índices increíbles, inauditos, de divorcios y de destrucciones de familias. La gente está cada vez más sola. Paradójicamente, a 70 años de la revolución sexual, cada vez hay menores niveles de intimidad sexual entre los más jóvenes, incluso. Vos fijate las paradojas de la vida. Y eso solo se puede dar cuando hay manipulación. Eso, ahí te das cuenta que hay una ingeniería Claro. sobre esto que es la dinámica sexual de los seres humanos. ¿Por qué? Porque nunca antes en nuestra vida hemos tenido niveles de sintomatología mental por estos temas de sexualidad. Mm, Si uno diría, bueno, esto de la revolución sexual fue algo positivo, que es algo que me cuestionan constantemente, no tendríamos los niveles de sintomatología mental, Fede, que tenemos hoy. claro, Esa es una viste, de las yo, primeras vos cosas. sabés que yo tengo una perra y la llevo a casi muchas plazas de Rosario. Y ahí uno ve que la gente no tiene más hijos, tiene perrito y le dice hijo al perro, ¿viste? Entonces, ¿qué está pasando Y con esto? sí, y bueno, Eh, es también un mecanismo de defensa, porque en realidad el deseo por la trascendencia y el deseo por aportar en ese amor, que es el único amor que está dispuesto a darlo todo, incluso mm, su vida, que es el amor de un padre hacia un hijo, es claro. algo que está en
todas nuestras células como una necesidad biológica. Vos fijate Claro. que cuánta ideología se tiene que hacer y propaganda y manipulación para convencer a un mamífero que no se reproduzca. Tremendo, tremendo. El ataque constante. Pero fíjate vos, cuánta propaganda tiene que haber para convencer a un mamífero que no se reproduzca. Está bien, no somos un mamífero cualquiera, tenemos intelecto, somos conscientes de nosotros mismos y también te digo, Fede, podemos sentir sensaciones similares respecto de la satisfacción propia con esto de la trascendencia en otras cosas que no sean hijos, porque hay gente que no puede tener hijos y bueno, y está perfecto. El sentido de la trascendencia, ¿qué es esto? El servir a causas que no sean uno mismo, superiores a uno mismo, es el sentido de la vida. Claro, Entonces, un hijo es eso. Sí, claro, tal cual. Es el legado. Bueno, ¿cómo yo me voy a forzar todos los días de mi vida? No importa qué, si estoy enfermo, si no tengo ganas, si hoy en día, no sé, me levanté y tengo fiebre, no importa. Claro, Hay claro. algo que me da motivo para Es un hacerlo motor, igual. un motor, sí, totalmente, es así. Ahí queremos entrar, vamos a chusmear mientras vos hablás a tu perfil, así queda registrado. Tu perfil de Instagram es lo que conozco yo, no sé. Así. Sí, otra exacto. cosa, vos tenés una web también, ¿no, Romy? Sí, está la web que se llama igual, ahí está igual el link de acceso. Ah, ahí está todo. Bueno, vos entras a Psicología del Exacto. Equilibrio en Instagram y encontrás todas las redes ahí. Exacto. Bueno. Lo que yo hago es psicología biológica. Psicología biológica. Es psicología biológica que es una combinación de varios saberes, pero que Claro. básicamente incluye el estudio de todo lo que nos sucede en estados de normalidad y en estados especiales en nuestro sistema biológico. Pero esta es la web. Y ahí en la web también pueden encontrar todo lo referido a los cursos y demás y la información. Y si alguien tiene una consulta, nos puede dejar un mensaje. Perfecto, perfecto. Ujú. Bueno, ahí salimos del perfil. Romy, vos sabés que te quería aprovechar para hablar un tema con vos. En estos últimos días, no sé, semanas, 2 semanas, ponerle 3 semanas, Ujú. una comunicadora que se llama Marcela Tauro, una periodista que hace 30 años, 40 está en los medios y siempre se dedicó al periodismo de espectáculo. Pero bueno, en un programa de radio hizo una declaración que generó un ruido tremendo. Los medios están muy sanguinarios, ¿viste? Cuando alguien se equivoca en este tipo de medios, aprovechan para destrozar, ¿viste? Quieren sangre, ¿no? Y esta periodista dijo que habló del abuso sexual intrafamiliar. Dijo, cuando eso sucede, dijo, hay que honrar a los padres. Quiso decir que, lo dijo muy mal, como que había que ir atrás del perdón, de ver cómo sanar eso, pero la verdad que no lo dijo muy bien. Entonces salieron algunas personas muy importantes de Argentina, sobre todo en cuanto al tema abuso sexual, como Roberto Piazza. Roberto Piazza es importante porque en base a su experiencia se creó una ley, la ley Piazza, que tiene que ver con la prescripción de la acción penal y todo lo demás, por el tema de abuso sexual. Entonces, bueno, ahí se generó una especie de grieta de cómo se trata esto, el abuso sexual finalmente casi siempre sucede dentro de la familia. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se supera que hay que mandar a la cárcel y hay que vengarse del ofensor? O sea, nada, es un debate que me gustaría conocer tu opinión. Bueno, primero, algo importante, ya que hablamos del caso de Piazza, que es algo que no siempre se suele analizar. Viste que cuando uno habla de abuso sexual, por lo general a veces hay una connotación de género, ¿no? Como adjudicar más o identificar mucho más el abuso en las mujeres. De hecho, hay un historiador que se llama Daniel Jiménez, que habla de eso en su libro Deshumanizando al varón y dice que el tema del abuso sexual en los varones muchas veces es menos diagnosticado, es tratado con menor importancia que a veces un abuso sexual hacia una mujer. Así que me parece una primera salvedad importante para abordar este tema, porque las estadísticas más o menos nos muestran que en realidad siempre hay como una paridad entre los abusos sexuales hacia mujeres y hacia varones. Eso es una primera
salvedad que a mí me gustaría hacer Mm. para tener esta cosa del orden y no caer en sesgos, incluso en sesgos de género. Y me parece que el caso de Piazza es importante. Ahora, respecto del abuso sexual en sí y el efecto que genera en la víctima, yo creo que antes de plantear esto del perdón y todo, hay que entender que la persona que ha sufrido un abuso, particularmente un abuso sexual, como rasgo psíquico dominante, te diría, va a ir variando dependiendo del caso por caso, pero siempre la persona lo que siente es culpa incluso siendo víctima de un abuso, culpa, vergüenza, confusión, internaliza la responsabilidad del abusador en forma de culpa. Entonces, claro, la persona se siente sucia, disociada, y como te digo, la confusión es un rasgo psíquico posterior al abuso sexual. Baja autoestima, pérdida de confianza. Entonces, lo primero que tiene que hacer una víctima, que es un camino, como yo lo escuché a Piazza en su alocución después de esto, él lo contaba muy bien, y es cierto, yo he trabajado con muchas personas también que han sufrido abuso sexual. Es un trabajo casi siempre de toda la vida. ¿Por qué? Porque es una marca demasiado grande, sobre todo si pasa en la niñez. Es un trauma demasiado grande que genera una disociación impresionante en el sistema nervioso y que requiere de un trabajo muy intenso para poder volver a vincularse, porque esa persona, el otro rasgo psíquico que tiene, casi todas, es que le cuesta poner límites. Claro. Le cuesta poner límites. Sostiene vínculos donde no puede decir que no. Y vos sabés que yo pensaba con esto, hablando del fútbol y del poder y de todo lo que se viene debatiendo, viste, Fede, que ahora, este año, en enero del 2026, se liberaron la mayor cantidad de mails de los archivos Epstein. Y vos sabés que hay algo que pocas veces nos sentamos a analizar y a ver con claridad qué es lo que está pasando, pero la conclusión en general de los archivos Epstein es que tenemos un sistema de poder que estructura y se forma a partir del abuso sexual. Funciona a partir de esa premisa. No me digas, eso es sistémico, entonces vos decís. Es sistémico, porque fíjate que están todos involucrados, la academia, sectores altísimos del poder privado, o sea, empresarial, porque viste que trabajan en conjunto. Entonces, es una forma en la que se estructura psicológicamente el poder, y eso dice mucho, Fede, respecto de la psicología de ese poder. Porque en un abuso sexual, la regla dominante en esa dinámica es que el abusador está por encima de la víctima, no la considera a la par. Es bien psicopático eso, porque es un sometimiento y una cosificación de la víctima que se da por esta cosa del supremacismo. En el poder, un poder que se estructura sobre el abuso sexual como norma, que ya lo vimos que es la norma, y la prueba son los archivos Epstein. La norma es el abuso sexual, y el rasgo psicológico que nos da cuenta de eso es la sensación de superioridad, que en el poder se puede traducir como supremacismo. Nos consideran objetos a controlar, cosas, porque ese es el rasgo psíquico del abusador, del psicópata. Considera a la víctima no como humana ni a la par, por supuesto. La considera algo por lo cual obtener determinadas cosas. Placer, pero también puede ser otro tipo de abuso. Entonces puede ser placer, poder, estatus, conocimiento. El otro día yo me hace acordar, en Facebook pongo el otro día, mirá, que un tipo mate a una mujer, como ocurrió con una Agustina se llama, ¿no? No es eso no es machismo, es un psicópata. Y el sistema genera psicópatas, ¿no? Porque al final, ¿de dónde salen los psicópatas? El sistema, ¿no? Un poco. Exactamente, Fede. Bueno, yo hace poco hice un video, está en mi canal de YouTube, sobre eso. La violencia no tiene género, porque claro, hay toda una propaganda anti-varones, anti-masculinidad, que lo que intenta hacernos creer es que es la reducción de la realidad a un absurdo, que no tiene sentido. Y es que los hombres potencialmente son abusadores o potencialmente son violadores por su estructura biológica basada en testosterona. Es un absurdo, porque aparte un hombre con niveles estables de testosterona
y un hombre justamente en su posición masculina va a ser aquel que va a proteger a la víctima del psicópata. Claro. Es Claro. al revés. ¿Por qué? Porque los niveles estables de testosterona están asociados con un liderazgo que busca siempre la justicia en el grupo. Claro. Así que acá tenemos una cosa importantísima para decir. En una familia, hombres fuertes, y de hecho los abusadores sexuales cuentan, cuando los meten presos, se les hacen entrevistas psicológicas, y cuentan que ellos cuando ven a niños que están con hombres o padres que están atentos, no van por esos niños. Claro. No van. Claro. Sobre todo si hay un hombre que está atento ahí cuidando a su hijo, no van por esos niños. Entonces la verdadera masculinidad es la que protege. El psicópata, por supuesto, que no tiene nada que ver con la masculinidad, es aquel que va a tener esta lógica de sometimiento. Yo veo al otro como una cosa, como un objeto, por la cual yo voy a obtener cosas, placer, estatus, poder, satisfacción, determinadas cosas. Pero es muy interesante esto que estás diciendo, porque hay toda una propaganda muy dañina que incluso genera más daño en las víctimas, porque en ese estado de confusión, vos ponete a pensar, Fede, una persona que ha sufrido un abuso y que le dicen que potencialmente todos los hombres son posibles abusadores, no solamente está el trauma del abuso, sino ahora es la situación persecutoria de percibir peligro en todos lados, Claro, en vez de claro. apoyarse en alguien que lo pueda proteger. Sí, por Es una supuesto. locura. Claro, y eso destruye todo, destruye la base de la sociedad, la familia, la pareja, absolutamente todo. Imagínate una pareja con una mujer que considera que la persona con la que está es un potencial, depende de las circunstancias, va a ser un potencial agresor. Es una situación insalvable, no se puede construir nada en esa premisa. Y por supuesto que eso es ingeniería social y guerra psicológica, ya te digo. Porque no estaríamos acá, ni vos, ni yo, ni nadie, si esa guerra entre sexos existiera. Si Claro. los hombres hubiesen estado en conspiración contra las mujeres para someternos porque son malos por naturaleza. Es una locura. Romy, ¿tenés alguna proyección positiva? Porque la verdad es que entre la competencia de la que hablábamos antes, la competencia, ¿no? El tema de las redes que potencian la parte, lo que uno quiere llegar a ser y no es, comparándose con otros que ves en Facebook, en Instagram. Y todo esto, lo que estamos hablando de la proyección es muy tétrica, ¿no? ¿O puede ser que cambie esta historia, esta película que estamos viendo? Estamos ante un cambio, yo creo que estamos ante un cambio, Fede, yo no sé si vos lo notás, pero hay cosas a nivel de la psicología colectiva que están cambiando. Y eso tiene que ver con que cuando hay mucho caos inducido, que no es natural, siempre ese caos generalizado nunca es natural, porque ninguna especie se autodestruye, eso siempre es inducido por algo que exceda la propia especie. Pero cuando estamos en este punto de tanta destrucción, eso tiende a tener un fin. Y ya lo decía un antropólogo que hablaba sobre esto. Y él decía que en realidad cuando el caos, sobre todo el caos sexual, alcanza niveles muy altos, esa civilización tiende a reorganizarse automáticamente. Así que yo creo que estamos un poco ahí. Hay claros niveles de conciencia distintos de los que teníamos en el 2020. Claro. Y también incluso fueron propiciados por el 2020, que eso fue algo positivo que se logró el 2020. El pensamiento crítico. Pero ¿sabés cuál es el tema, Fede? Viste que uno bombardea con esto que decíamos del individualismo y la competencia que no es natural, y la gente en algún momento empieza a defenderse. ¿Con qué? Con el hiperindividualismo. Pero una muleta no se puede usar por mucho tiempo. Claro, en algún momento la persona tiene que dejar de usar esa muleta y empieza a caminar con esa pierna que estuvo herida y para tratar de reacomodar el sistema biológico. En ese punto creo que estamos tomando conciencia de esas muletas. Esta semana Marcos Cape hizo un reel que lo compartimos. A ver, ¿lo tenés, Liz? Me encanta porque trata el tema de la masculinidad protectora. O sea, mirá lo que dice Marcos ahí que me gustó. La verdad que le pedí colaboración. Quiero que pienses algo conmigo. Después de esto, llega el gobierno y te dice quédate en casa, que no podés salir,
que hay un peligro, que no tengas sexo, que no cantes, que no des un paseo por la plaza de tu ciudad, que si vas en auto con tu mujer uno de los dos tiene que ir atrás. Tápate la boca, no hables, no te socialices, aislate, entristecete, mira una pantalla, evita el sol, cerrá todo. Después del remo vikingo, ¿qué haces frente a una orden de ese tipo? Ahí está. ¿Qué te sugiere esa? La verdad me acordé de eso ahí sobre la marcha porque, bueno, ahí tenés un ejemplo de masculinidad infranqueable, protectora, ¿no? Exactamente. Bueno, mensaje para los hombres. Los necesitamos. Ujú. Acá no hay, y no acá, y acá fíjate lo que ha hecho también esta ideología, es que le ha quitado el significado a las palabras. La palabra hombre y la palabra mujer han dejado de significar cosas. Claro. Bueno, tenemos que volver a ponerle significado a las palabras. La palabra masculinidad implica sí o sí protección. Claro. Y eso implica el uso de la fuerza. La masculinidad tiene un tipo de fuerza. La feminidad también tiene un tipo de fuerza, porque ahí el feminismo diría, imita a los hombres para ser fuerte. No seas mujer, lo femenino no tiene fortaleza, no. Cada polo tiene fuerza intrínseca. Entonces, la masculinidad tiene lo suyo y en estos tiempos, sobre todo para lo que se viene, Fede, y si queremos reconstruir este mundo, necesitamos hombres fuertes. Tal cual. Así que tal cual. los Bueno, valoramos y los necesitamos. vamos a por eso entonces. Vamos a crear vamos a seguir fomentando la potencialidad de nuestra tribu, Romy. La verdad que ha sido un gusto charlar con vos, como siempre. Gracias por la invitación, Fede. Gracias a todos los que se quedaron a escuchar. Un abrazo a todos. Nos queda 1 minuto y medio. Me gustaría que digas lo que vos quieras. Que sea tuyo ese minuto y medio y nos vamos ahí con eso. Bueno, el poder, ya que hablamos mucho del poder, el fútbol, el poder psicopático, este poder que nos considera objetos, lo primero que intenta destruir es la comunidad, porque en la comunidad hay personas fuertes, hombres, mujeres, conscientes de su esencia y que trabajan para brindar servicio a su comunidad. Así que la forma de recuperar nuestra soberanía personal es fortaleciendo esos grupos primarios. Un abrazo. Perfecto, un abrazo, Romy. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.